charla con nuestros invitados al piso en el día de hoy para analizar el costado económico y el costado político de lo que será o de lo que se espera en este discurso. Y me quedé enganchada con lo que dijiste, Pablo, en relación a que es necesario que el presidente dé algún gesto de bajar el nivel de confrontación y de, bueno, de alguna manera no hacer nombres propios, no señalar con el dedo. Y lo ato con que Carla Ricciotti dijo la bancada de la UCR y algunos de la oposición llamada, vamos a decir, colaborativa, están analizando qué hacer en el caso de que se sientan agredidos o aludidos. ¿Cómo imaginas el clima dentro de la Asamblea Legislativa? No, el clima me parece que puede llegar a ser un poquito tenso, porque venimos de una discusión tensa, ¿no? Ahora, yo creo que el presidente necesita bajar un poquito el tono de la confrontación, necesita tratar de generar mejores instancias de diálogo. Bueno, el propio Fondo Monetario Internacional le planteó el problema de la gobernabilidad, digamos, ¿no? Este ajuste, si no tiene ciertos consensos mínimos con la oposición política, va a ser muy difícil. Y creo que eso también obedece al cambio que hemos visto un poquito en el presidente, más allá de que, bueno, es una instancia institucional, tampoco puede correr tanto los límites de lo institucional para hacer apreciaciones personales, digamos, ¿no? Me parece que eso ya no funciona en esta instancia porque, bueno, es un acto institucional muy importante. Entonces, me parece que en ese sentido no hay margen para las apreciaciones personales, los insultos. Me parece que eso no va a estar. Ahora, la tensión creo que va a estar presente porque hay sectores legislativos que están muy enojados, ¿no? Sí, porque bueno, hay un antecedente que es la rispidez, ¿no?, con la que se vienen manifestando tanto gobernadores y legisladores que responden a los mismos y el propio presidente. Ahora, en materia económica, Julián, ¿imaginás anuncios concretos o imaginás una hoja de ruta en donde el presidente, bueno, diga que algo que ya viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, incluso de mucho antes de ser presidente, que no se negocia el déficit cero, ir muy fuerte en contra de la emisión monetaria, ¿no?, en relación a algún proyecto en ese sentido? ¿Qué imaginás en materia económica? Bueno, sí, un fortalecimiento de las ideas iniciales, el tema de que, como vos decís, fíjate que cuando se cayó la ley Ómnibus, lo que salió rápidamente Caputo y Milei es a decir, el ajuste fiscal no se negocia, no vamos a emitir más de lo que nos ingresa y todo sigue igual de como venía ocurriendo hasta ese momento. Y me parece que esa es una señal también para Milei en el sentido de tiene que saber qué batallas dar y cuáles no. Cuáles puede llegar a perder y cuáles no. O cómo prepararse para cada una de las batallas. Si va a volver a lanzar alguna ley, bueno, digamos, que tenga una estrategia mejor o que eventualmente no se pelee con la oposición. ¿Por qué? Porque en cada ley que intenta aprobar que no puede ser aprobada, lo que le corre el riesgo de que si pierde, las expectativas pueden ser afectadas de la misma manera que fueron afectadas cuando se perdió la ley Ómnibus. Y cuando perdió la ley Ómnibus tuvo que salir rápido a calmar las expectativas, a decir, che, sigue todo como está. ¿Por qué hace eso? Porque si las expectativas se ven deterioradas, lo que tiene que hacer el gobierno es salir a calmarlas, que no puede salir a calmarlas todo el tiempo, o eventualmente hacer algún ajuste fiscal todavía más agresivo, porque nuevamente, un deterioro de las expectativas significa que el dólar se te puede subir, de que el riesgo país puede volver a subir y que lo bueno dejar de subir como viene haciendo. Entonces, eso no sería positivo para el objetivo que tiene el gobierno de solucionar la inflación. Entonces, tiene que saber qué batallas dar, cómo darlas para que las expectativas sigan ancladas de la misma manera en que están intentando llevarse hasta ahora. Bueno, recién hablabas de reforzar el discurso, ya hablamos del tema del cepo, el levantamiento o no, y también hay expectativa con la palabra dolarización, que fue una palabra mágica en campaña y que después quedó ahí un poquitito en la nebulosa. Hay quienes dicen primero se viene una competencia de monedas antes que una dolarización. ¿Crees que en ese sentido, en el sentido de generar un ancla en materia de la nominalidad de la economía, puede haber algo? Bueno, a ver, ahora mismo el dólar está subiendo y los contratos de dólar futuro están subiendo. O sea, en este momento, previendo qué va a decir hoy a la noche. O sea que algo puede haber. Para mí es un error que el gobierno insista con el tema de la dolarización porque hoy nadie se lo está reclamando inmediatamente. Me parece que es una necesidad primordial anterior solucionar el tema de la inflación o salir lo más rápido posible de la recesión. Meter a la discusión de dolarizar hoy la economía me parece que te estás adelantando mucho y te genera la volatilidad cambiaria que eventualmente se está viendo en el día de hoy.
creo que el gobierno lo tiene que evitar y que eventualmente tiene que focalizarse en generar las condiciones económicas previas a una dolarización. ¿Y qué es esto lo que digo? Mejorar la parte fiscal, hacer bajar la inflación, fortalecer reservas, reactivar la economía. ¿Vos crees que, perdón, reflotar o poner sobre la mesa otra vez el tema de la dolarización alienta la expectativa devaluatoria? Claro, sí. Recordemos lo que estaba pasando antes antes de que Milei gane. El mercado temía una eventual dolarización. Sí. Y además también ahí hay un problema, meter el tema de dolarización, porque ¿qué pasa con la deuda en pesos? ¿No? Porque la deuda en pesos, si se dolariza, ¿qué? Tiene que salir a cotizar como está cotizando los bonos en dólares, más o menos. Hoy los bonos en pesos te cotizan en 120 y los bonos en dólares en 45. Entonces eso significa una pérdida de los bonos en dólares, de bonos en pesos bestial. Claro, te rompes el mercado de deuda en pesos y te rompes el financiamiento en pesos. Entonces, nuevamente es generar volatilidad que es innecesaria hoy y quizás lo más primordial es centrarse en otras urgencias. Está interesante. Y también me quedé pensando, recién nos decía algo José del Río que nos resultó muy inquietante respecto al tema impositivo, ¿no? Él decía, bueno, reflotar la idea de ir por cobrar otra vez, ¿no?, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, algo que se quitó, que lo hizo Massa para financiar su campaña, pero al mismo tiempo fue votado a favor por Milei porque, sí, claro, bueno, tenía que ver con su idiosincrasia, esta de eliminar impuestos, pero recién nos decía, nos daba una mirada interesante José del Río, decía, bueno, si él volviera con que paguen estos trabajadores el impuesto a las ganancias, todo el costo sería para el presidente Milei y para Caputo, y el beneficio para estos gobernadores con los que él confronta, a los que les dice, ustedes no quieren hacer el ajuste porque lo tienen que coparticipar. ¿Vos lo ves así, Pablo, desde el punto de vista político? Sí, creo que puede ser una mirada, pero me parece que hay que salir de esa confrontación en esos términos de quién se favorece, quién no se favorece. Yo creo que el presidente tiene que empezar a hablar también un poquito más de lo que le pasa a los argentinos, ser un poquito más sensible, no hablar solamente de economía a través de las variables macro, sino también empezar a hablar un poquito de las variables micro. El presidente tiene una mirada muy teórica respecto a los problemas económicos. El otro día hizo un tuit diciendo, bueno, si uno mira las variables agregadas y hace bien los cálculos matemáticos, no sé qué, va a ver que va a haber la luz de... No, eso no significa... Digo, está muy bien, pero es teórico y la gente tiene problemas concretos, reales, y me parece que también el presidente tiene que abordar ese problema, porque la política también se juega en el plano de la economía real. Lo que pasa es que cuando hablamos de consensos, uno entiende que es lo deseable, quién estaría en contra del acuerdo, del consenso, y no entendido como un toma y daca. Estamos todos de acuerdo. El problema es cuando tenés un presupuesto tan limitado, cuando no hay plata, cuando los gobernadores siguen pidiendo como si hubiera y cuando no te dan nada a cambio. Entonces, la idea del consenso, ¿en base a qué? ¿Cuál podría ser el punto de acercamiento de posiciones? ¿Qué tendrían que ceder unos y otros? El problema es quién paga el costo del ajuste, básicamente. Y los ciudadanos, siempre. Y los ciudadanos, fundamentalmente los jubilados, los sectores medios. Y creo que eso es... si vos me decís dónde tiene que formar parte, o sobre qué puntos tiene que formar parte un consenso, tiene que ver con eso. ¿Quiénes son los que están en condiciones de pagar el costo del ajuste? El gobierno decidió que quienes tienen que pagar el costo del ajuste son los jubilados. Lo dijo Milei el otro día en una entrevista televisiva. Sí. Los jubilados, los sectores medios, la licuadora es sobre jubilaciones fundamentalmente, sobre ingresos y sobre ahorros. La motosierra, bueno, recorte. Ahora, todo eso está muy bien, el gobierno mira los grandes números y eso le cierra. Ahora, la gente queda afuera. Y eso es un problema. Y es un problema, también por eso hoy tenés las movilizaciones, también tenés un sector que está tensionado por la crisis económica de la economía. Por eso también le preguntábamos recién a Julián cuánto va a durar la recesión, cuánto va a haber que aguantar. Está bien, uno entiende que el gobierno anterior generó el descalabro. Ahora, no había los despidos que hay hoy. Y eso también es producto de decisiones políticas que ha tomado este gobierno en materia económica.
Entonces, yo creo que hay que fijarse bien, hay que analizar bien, el gobierno tiene que tener cierta sensibilidad para mirar estas cosas, porque muchos de esos trabajadores despedidos fueron votantes de Milei. Seguro, sin duda, porque sin el voto duda. de Milei ha sido transversal. Nos das un segundito, Pablo, vamos a seguir conversando, pero nos está llamando Cristian Martín. ¿Cómo estás, Cristian?